Vamos a cortar con tanta dulzura, me dice Guido, y vamos a hablar un poquito de economía. Javier Milei dijo, nos van a salir dólares por las orejas. El presidente se mostró muy optimista de cara al futuro, dijo que el plan económico no va a cambiar con el resultado de las elecciones, se mostró abierto a sumar técnicos de otros partidos al gabinete, si sirve para mejorar, si sirve para profundizar el plan, bienvenido sea. En el día de hoy, recordemos que, hubo muchos anuncios el jueves de la semana pasada, sí, señor. El viernes feriado, no hubo mercados financieros locales, sí hubo a nivel internacional, habían recibido con buena expectativa estos anuncios. Hoy no hay movimiento en el mercado de Nueva York, pero sí hay movimiento en Argentina. Bajó mucho el dólar oficial, 70, 80 pesos bajó el dólar oficial. 80 pesos. Sí. Exactamente, bajó también el Blue, bajó el MEP, bajó el contado con liquidación. Se están recuperando y mucho las acciones y los bonos. Nos van a salir dólares por las orejas. ¿Será un problema? Porque cuando nos faltan dólares es un problema, cuando nos sobran dólares también es un problema. Hay mucha gente que está insistiendo en que debería haber una devaluación o que deberían, digamos, que esto es ficticio y que si no fuera por la intervención del gobierno de Estados Unidos el dólar debería ir más alto, así que habría que dejar esta intervención como si fuera una solución la devaluación, ¿no? Totalmente. Devaluar es el secreto, devaluar es la herramienta, la única herramienta que han encontrado gran parte de los gobiernos, no importa cuál, pero en algún momento siempre terminaban devaluando. ¿Y eso qué significa? Que la vida se hacía más cara para todos. ¿Atraso cambiario, dirán? Bueno, no sé, pero siempre, si la devaluación hubiera sido una buena herramienta, Argentina sería potencia mundial, porque pocos países devaluaron tanto como la República Argentina, ¿no? El dólar, el real y el peso en un momento estaban todos en uno. Sí. El dólar, el peso hoy, necesitas 1.383 para comprar un dólar. Antes necesitabas uno. Un real está a 5,44. Claro, y real necesita 5,40. O sea, no hace falta devaluar, porque Brasil no necesitó devaluar para ser una potencia económica como fuimos devaluando nosotros. Pero acá siguen insistiendo en que en algún momento siempre hay que devaluar. Fausto Espotorno es economista y vamos a conversar con él para que nos ayude a entender qué significan estos anuncios, si es bueno, si es malo, qué tiene de distinto todo esto y si esto finalmente puede llegar a ser una solución para los problemas que venimos arrastrando hace décadas. Fausto, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Horacio? Feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por conversar un ratito con nosotros. Fausto, a ver, ¿qué tiene de distinto esto? ¿Qué tiene de distinto que un país como los Estados Unidos, en vez de prestarnos plata, invierta y compre pesos y tenga intenciones de comprar bonos, títulos? ¿Cuál es la diferencia y por qué están haciendo lo que están haciendo? A ver, yo creo que hay una cosa que es importante recordar y es que Argentina está con una política de equilibrio fiscal, ¿no? Muy sólida además sólida porque tiene soporte político importante que es el propio presidente. Eso es muy relevante porque significa que hay pocas probabilidades, teniendo equilibrio fiscal, de que vos tengas una crisis económica, ¿no? Generalmente vos podés tener problemas económicos, falta de crecimiento poco, pero crisis económicas las que conocemos son poco probables cuando vos tenés equilibrio fiscal. Sí. Es como una persona, si vos haces tus cuentas bien en tu casa, si vos no gastás de más, si vos sos ordenado en tus cuentas, te puede ir mal, podés tener un problema con el trabajo, te puede bajar el trabajo, pero Sí. difícil que tengas que salir a vender tu casa, liquidar la casa por algún problema, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que ve el gobierno de Estados Unidos, diciendo, bueno, entonces, si Argentina, la parte macro, estaba relativamente sólida, y toda esta crisis de confianza más bien un problema de orden político, ¿no? De ruido electoral. Creo que el gobierno, en ese sentido, el gobierno de Estados Unidos, perdón, compró la teoría del gobierno nacional de que hay el famoso riesgo Cuca, ¿no? Pero sea que sea riesgo Cuca, llámalo como quieras, llámalo riesgo Cuca, riesgo Milei, riesgo, no sé. Lo cierto es que estoy de acuerdo en el punto de que acá tenés una crisis, o estás teniendo una crisis de credibilidad, de confianza, producto de la política, ¿no? Del ruido político. Sea riesgo Cuca, como dice el gobierno, sea como dice la oposición de que el gobierno le falta gestión política, lo que quieran, como quieras llamarlo. Pero el ruido está en la política, no está en la macro. Sí. Sí. La macro está relativamente ordenada. Pero te hago una pregunta, Fausto. Hay cosas que mejorar, obviamente, hay un montón de cosas por hacer. Es claro lo que vos decís, ¿no? Esta cuestión de no hay déficit fiscal, estas cuentas están ordenadas, pero de golpe por una elección en la provincia de Buenos Aires
se puede decir, digamos, tan endeble es todo que más allá de este esfuerzo y más allá de este equilibrio que por primera vez lo se está haciendo y que detrás está el presidente, digamos, hay una elección en la provincia de Buenos Aires que no sale bien y pone en riesgo la liquidez del sistema, digamos, porque la verdad, si no hubiera entrado Estados Unidos para hacer el salvataje y este apoyo que está haciendo, ¿qué hubiera pasado? Hay varias cosas, o sea, a ver, es cierto, pero hay varias cosas. O sea, uno lo ve, vemos lo de la provincia de Buenos Aires como el disparador, pero no necesariamente el disparador es la causa fundamental, ¿no? O sea, si en Argentina hubieran estado entrando capitales como le pasó a Macri cuando asumió, difícil que hubiera pasado algo así. Más porque Macri sí tenía déficit fiscal, pero con equilibrio fiscal, si hubieran entrado los mismos capitales que le entraron a Macri, esto no le hubiera pasado al gobierno por más provincia de Buenos Aires que pasaran, ¿no? Lo cual también señala otro tema, que hay un contexto internacional que no es favorable para Argentina. Como sí lo fue en el 2016, como sí lo fue en el 2015, etcétera. Entonces, un contexto internacional desfavorable, sumado a ruido político, sumado a un gobierno que es débil políticamente, hace que se genere todo este ruido en la economía y que no tenga reservas. Todavía el gobierno nunca pudo acumular reservas. La acumulación de reservas proviene de la entrada de capitales. Pero esto es una economía que no tuvo mucha entrada de capitales en los últimos meses, más allá del blanqueo y alguna cosita del FMI. Entonces, sin entrada de capitales es muy difícil acumular reservas. ¿Por qué? Porque si no, lo único que tiene que hacer es emitir pesos para comprar dólares, pero eso se te puede ir a la inflación. No, claro. La acumulación genuina de capitales o lo haces con superávit fiscal, o sea, el Estado acumulando reservas, que es lo que pudo hacer el gobierno, pero eso es poquito en general, y la mayor parte de la acumulación de reservas que hacen los países es cuando entran capitales y cuando hay extranjeros queriendo comprar pesos. Fausto, ¿no? y estos anuncios que hay de inversiones que se van a hacer en el corto mediano plazo, ¿tienen que ver con la decisión de Estados Unidos de apoyar o son decisiones que ya estaban tomadas previamente y lo que hace este anuncio de apoyo de los Estados Unidos es como ganar el tiempo, establecer como una especie de puente entre ahora, que está esta falta de liquidez en dólares, y cuando va a haber dólares producto de estas inversiones que seguramente, bueno, y hubo anuncios este fin de semana de cerca de 50.000 millones de dólares en inversiones? Mira, vamos a ver, los anuncios de inversiones son siempre anuncios, son planes. Claro, de las empresas, son planes, ¿no? sí. Son planes. Después de que se ejecutan, si sale todo bien, pero bueno, en principio es un buen dato que haya planes de inversión en Argentina. Argentina sabemos nosotros que hoy tiene un potencial grande, siempre lo tuvo, pero la verdad que con la geopolítica como está, se ha fortalecido mucho la posición de Argentina como proveedor de recursos naturales, ya sea no solamente del agro, sino de la carne. La carne es un mercado que no se está hablando mucho, pero el mercado de carne está haciendo boom en el mundo, porque faltan vacas, en Argentina también le faltan vacas, los precios se están disparando, los chinos están comiendo cada vez más carne, así que va a haber un mercado importante de carne en el mundo y Argentina tiene obviamente una potencialidad ahí. Más allá del agro también tenés la potencialidad en materiales mineros, cobre, oro, plata, estaño, zinc, ese tipo de cosas. Tierras raras también, es también una minería son metales mezclados, pero que son importantes para algunas actividades, sobre todo en la electrónica, etcétera. Todo eso es potencial de Argentina, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el mundo? En el mundo hay una especie de guerra comercial entre Estados Unidos y China y se están todos tratando de asegurar esos recursos, ¿no? Porque van a ser importantes en el futuro. Y es acá donde entra el tema de la importancia de Argentina como proveedor de eso. Como siempre, depende después de lo que haga Argentina, porque para atraer inversiones, para todas esas cosas, requerís una macro estable, ¿no? Entonces, yo creo que Estados Unidos está diciendo, bueno, yo ayudo a la Argentina a tener una macro estable, y a cambio de eso evito o tendré mejores posiciones para negociar en el futuro acceso a las inversiones en ese país, ¿no? A ver, esto es relevante porque en una forma es lo que hizo China en el pasado con Argentina, ¿no? Cuando vino con el swap, etcétera, la represa, toda esa historia, que después tuvo acceso a algunas inversiones mineras también en el norte, en Salta, etcétera, etcétera, ¿no? Fausto, ¿puede haber alguna otro anuncio? Porque uno supone, bueno, los anuncios ya importantes ya se hicieron, pero el presidente Milei va a viajar, se va a encontrar con el presidente Trump. Digamos, ¿hay algún
extra que se puede llegar a anunciar en esta reunión o es para ratificar lo que ya se ha comentado? No, puede ser que haya algo más en el tema comercial. Esto ya te lo digo en modo ni siquiera de conocimiento, de sospecha, Sí. por así decirlo. ¿Por qué? Bueno, porque fíjate que estos últimos días Estados Unidos anunció una traba a las importaciones de China, Sí. una nueva tarifa de 100%, Sí, sí. adicionalmente el 30% que tenía. En este sentido, Argentina está más al lado aliado de Estados Unidos. Así que por ahí algo más en la materia comercial puede pasar. O sea, puede pasar que Estados Unidos ponga a Argentina como ejemplo de lo que hay que hacer. Y bueno, le pide algunas cosas a Argentina, qué sé yo, un acuerdo comercial, alguna cosa de ese tipo. Ok. Bueno. Recordemos que con Estados Unidos, desde que empezó Trump, hoy las negociaciones comerciales son todas con Estados Unidos, ¿no? La Organización Mundial del Comercio perdió bastante peso en muchas de estas cosas. Claro, clarísimo. Gracias, Fausto, como siempre. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande, hasta luego. Muchísimas gracias. Mientras estoy conversando con Fausto,